Imagínate, estás en la cama de un hospital con la pierna rota, aparece un desconocido y te dice levántate y anda. Tu pierna es sanada, te levantas y te vas a tu casa. ¿Pasarías antes por algún lugar? Pues hoy vamos a ver por dónde pasó el paralítico al que sanó Jesús. Amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV, un programa en el que intentamos aportar algo de esperanza a cada uno de vosotros. Hoy vamos a tratar un nuevo capítulo de los encuentros de Jesús. Vamos a hablar del paralítico de Betesda, un hombre que fue sanado por Jesús sin que se lo pidiera, sin conocerle y sin esperarlo tan siquiera. Pero antes vamos a escuchar a Caleb, que canta con Lidia Valendiz. Señor, recibe como una ofrenda la alabanza, la honra que me pides, que se Gracias, Caleb y Lidia, por vuestra participación en el programa de hoy. Si queréis seguir escuchando a Caleb, podéis hacerlo en este DVD titulado Life. Pues vamos ya con el tema de hoy, que es el encuentro de Jesucristo con el paralítico de Betesda. Y para hablar de este tema, que nos relata el Nuevo Testamento, tenemos con nosotros a dos invitados, a Miguel Ángel Fernández y a Gloria Gómez. Gracias y bienvenidos. Gracias a vosotros. Muy bienvenidos, ¿qué tal estáis? Muy bien, gracias. Yo estoy bien y puedo mejorar. Bueno, la verdad es que nos alegramos mucho de que hayáis aceptado nuestra invitación y si os parece, antes de entrar en nuestro diálogo, vamos a leer el pasaje, el texto que nos cuenta este encuentro de Jesús con el paralítico. Lo encontramos en el Evangelio de San Juan y dice así: hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. La verdad es que es un relato donde hay algunos elementos un tanto extraños, eso de que venga un ángel, que agite el agua, que solo el primero que llegue al agua se sane. Si nos metemos en esos detalles, nos vamos a ir por los cerros de mi pueblo, de Úbeda,
y no vamos a llegar a lo que nos interesa, que es el encuentro entre Jesús y este paralítico, ¿no? Así que nos centramos en ese encuentro y lo primero que me gustaría que hablásemos es ¿qué os parece esa pregunta que le hace Jesucristo, ¿no? ¿Quieres ser sano? Bueno, pues la verdad es una pregunta crucial en medio del relato y a la vez tremenda, ¿no? Consideremos que era un hombre que llevaba ahí 38 años, evidentemente era un hombre que no podía andar, que no podía caminar, absolutamente impedido, ¿no? Y ante eso Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿No? Pues parece tan evidente la respuesta, ¿no? Pero sí que a mí me gustaría mirar un poquito más allá, ¿no? El relato dice que Jesús lo vio. Jesús lo ve y se acerca. Jesús era muy consciente que tenía la necesidad, el hombre también era muy consciente de su necesidad, pero aún así Jesús le da libertad, ¿no? Jesús es así, ¿no? Y nos pregunta, ¿quieres? ¿De verdad quieres? ¿Quieres que te cambie la vida? Entonces a mí me impresiona siempre la forma de actuar de Jesús y una vez más en este relato lo vemos de nuevo. No obliga a nadie Jesús, ¿no? No presiona, es un caballero, ¿no? Si quieres que Él venga a tu vida o te ayude, te pregunta, ¿no? Así es. Solo sabemos de este hombre que era paralítico y parece ser que él no sabía quién era el que le estaba hablando, no sabía que Jesús era Jesús. Y parece que él lo único que hace es fijarse y quedarse con sus posibilidades, más bien diría yo imposibilidades, porque le responde a Jesús, no tengo quien me meta en el agua, no es lo único que es capaz de ver, no es capaz de ver más allá. Y yo me pregunto, adaptando esto, aplicándolo a nuestra vida de hoy, que muchas veces tenemos a Jesús cerca, a nuestro lado, y somos incapaces de considerar y de ver las posibilidades de Él, sino que solo vemos nuestras circunstancias y nuestras posibilidades, ¿no? ¿Qué creéis? Yo puedo entender muy bien a veces la situación de estar imbuido dentro de tu propia problemática. Solo ves tu problema y además pretendes salir por ti mismo. Entonces, este hombre le era costoso poder observar que aquel rabí que se acerca a él pudiese sanarle. Muchas veces nos ocurre a nosotros también en nuestra vida cotidiana. Yo puedo hablar un antes y un después en mi vida y hay que decir que me parecía imposible que Jesús también se acercase a mí, porque yo también estaba enfermo. Y cuando dejé de mirarme a mí mismo y todas mis circunstancias y contemplar a Jesús, ahí tuve también la solución que me libró de mi propia situación de parálisis en otros sentidos. Es impresionante el poder de Jesús y lo vemos a lo largo del Nuevo Testamento, ¿no? Cómo con su voz puede curar, en este caso, una enfermedad de 38 años. Un hombre que se vería a sí mismo como ya desahuciado, no esperaba tal milagro en su vida, ¿no? ¿Somos conscientes de ese poder de Jesucristo para nosotros hoy día, en el siglo XXI? Yo creo que muchas veces olvidamos esta faceta, ¿no? Y bueno, la parte humana de nosotros pues nos hace ver nuestras posibilidades, qué puedo hacer, con qué cuento, qué recursos, demás. Pero independientemente de que sepamos que Dios está ahí, porque efectivamente está, yo creo que aparte de todo, primero Jesús pregunta al hombre y segundo le reclama una acción, es decir, es un verbo en imperativo, levántate. No va Jesús, le coge y le levanta, levántate, ¿no? Es un ejercicio de fe y de obediencia. Entonces, esto impresiona muchísimo de Jesús. Jesús no quiere personas inmóviles, quiere acción, ¿no? Entonces, yo creo que el poder de Dios se manifiesta también en tanto en cuanto somos capaces de reaccionar, de movernos, de levantarnos y de caminar en la dirección que Él nos marca. En una sociedad tan tecnológica como la nuestra, a veces no podemos ni ver ni escuchar a Jesús porque hay muchas cosas que nos rodean, que nos distraen y además esa tecnología que funciona nos impide muchas veces escuchar y escuchar a Jesús, y esto hace que el hombre moderno, el hombre occidental, el hombre del siglo XXI no dedique un tiempo a pensar que hay una ventana que es su vida espiritual donde uno dejaría entrar a Jesús. Y esto es uno de los problemas de nuestra sociedad. Demasiadas cosas nos rodean y mucha confianza en ellas, claro. No, la verdad es que estáis apuntando a dos áreas muy importantes. Una, primero, escuchar a Jesús, que creo que hay mucha gente que, aunque Jesús está aquí, está al lado, no le dedica esa atención. El paralítico le escucha, ¿no? Pero luego lo que decía Gloria, ¿no? Es decir,
hace falta una acción por parte tuya, tú has escuchado y él te pide que hagas algo, levántate, ¿no? Y hay mucha gente que no está dispuesto a cambiar ni a hacer nada, ¿no? Y este hombre, desde luego, al escuchar y actuar, según lo que Jesús le dijo, fue sano, ¿no? Y lo mismo creo que sigue pasando hoy, que es lo que tú comentabas, ¿no? El que escucha y actúa, normalmente también recibe esa sanidad y ese poder, ¿no? Dice el texto que esto lo hizo Jesucristo un día de reposo. ¿Qué importancia tiene? Porque si seguimos leyendo vemos que hay toda una serie de acontecimientos, ¿no? ¿Qué importancia tenía eso? Bueno, es muy interesante de que sea en sábado, donde Jesús le dice a este hombre, levántate, y además coge tu camilla. Y para los judíos el sábado era un día que no se podía realizar casi ningún tipo de trabajo, y por lo tanto consideraban que llevar la camilla era hacer trabajo, y por lo tanto invalidaba la ley. Y aquel que le ordena esto a este hombre, pues realmente era una ofensa. Y la verdad es que los judíos de aquel entonces buscaban siempre excusas o situaciones para perseguir a Jesús, en vez de ver lo tremendo, que en un día de reposo es un día para hacer el bien también. Y este hombre, verle andar con su lecho, tendría que ser un motivo de gozo, de alegría, y fue un motivo de persecución contra Jesús. Sí, Jesús también manifiesta ahí su señorío, ¿no? Él es Señor de todo, del día de reposo también, es suyo, es Dios, en fin. Y de nuevo el Jesús quebrantando las leyes que habían puesto las autoridades religiosas, ¿no? Claro. No son tanto las leyes, sino lo que hay que hacer. Yo lo hago, yo trabajo porque mi Padre trabaja y eso es lo que tengo que hacer y es lo que hago, y Jesús actúa así también, hace lo que tiene que hacer. Nos dice el relato que justo un poco después Jesús se encuentra con este paralítico en el templo. ¿Qué os parece? ¿Qué pensáis? ¿Por qué fue al templo? Hombre, yo creo que el hombre fue al templo, el hombre era consciente de que había sido un milagro, pero evidentemente no sabía exactamente quién era el autor del milagro, no le había identificado todavía, y va allí, y Jesús va a buscarle allí. A mí me llama muchísimo la atención que Jesús vaya al templo, porque Jesús no solamente estaba buscando la sanidad física, sino su sanidad espiritual. Jesús había visto mucho más allá de lo que era su parálisis física, ¿no? Y Jesús quería que este hombre fuera sanado espiritualmente. Entonces a Jesús le quedaba esa parte por hacer, o porque el hombre entendiera, y creo que ese encuentro fue fundamental. Y en ese encuentro Jesús le da un mandamiento al paralítico. ¿Cuál es este mandamiento y qué importancia tiene? Bueno, tiene mucha importancia porque realmente Jesús conoce qué es lo que hay en el interior de las personas. El hecho de no volver a pecar, de no volver a incidir en una situación, le podría traer a este hombre un mal mayor. Eso es lo que le dice Jesús, ¿no? El mandamiento exactamente es este hombre, Jesús le está recomendando, no solamente le ha sanado físicamente, no solamente le ha permitido, después de 38 años, acudir al templo a orar como judío y recuperar su identidad como judío, sino que además le advierte, porque cuida a Jesús, no hace las cosas a medias, nos sigue cuidando siempre y se ocupa de que este hombre no vuelva a incidir en una serie de pecados o de situaciones que le pudiesen llevar a una postración peor. Y entonces yo creo que es una excelente advertencia. Además ahí hay una conexión entre lo que es la realidad espiritual y la realidad física, es decir, nosotros lo tenemos completamente separado, ¿no? Sí. Y es difícil también valorar cuáles son las conexiones, pero Jesucristo dice, mira, no peques más, es decir, ¿quieres salud? ¿Quieres vivir sano? Antes le había dicho levántate y anda, y lo siguiente le dice no peques, ¿no? Yo creo que ese es un mensaje que necesita también nuestra sociedad, necesitamos nosotros, ¿no? Queremos vivir sanos, tenemos que andar, tenemos que obedecer a Jesús y tenemos que vivir sin pecado, ¿no? El pecado nos contamina y realmente eso nos hace que dentro de nosotros haya enfermedad, una enfermedad que nos lleva a mil tragedias y mil experiencias que son siempre desagradables. La verdad es que nos gustaría seguir hablando con vosotros, pero tenemos que dejarlo aquí. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas Gracias. Pues tenemos que marcharnos ya, pero queremos también animarte a leer la Biblia, y si aún no lo tienes, queremos regalarte este Evangelio de San Juan. Llámanos ahora al teléfono 91 743 4400 y te lo haremos llegar gratis. Es un regalo que hacemos para promover la lectura, y el teléfono al que nos podéis llamar, repito, es el 91 743 4400. Si te ha gustado este programa, puedes volver a verlo en nuestra página web www.buenasnoticiastv.org. Ahí puedes encontrar otros contenidos, como escuchar el programa Mundo Protestante, que emite Radio Nacional de España todos los domingos a las 5 de la mañana.
Y la semana que viene volvemos para presentaros la ONG evangélica MC Misión, una entidad que está llevando salud a los lugares más remotos y terriblemente necesitados de África. No os lo perdáis. Gracias por vuestra atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.